Buenas tardes, mi nombre es Patricio Córdoba, soy médico especialista en neurología, también soy especialista en medicina interna y tengo una especialidad en enfermedad vascular cerebral. La demencia es una enfermedad neurológica degenerativa, crónica. Realmente, actualmente, en estos últimos años, la demencia ya prácticamente tiene diferentes tipos de nombres. Antiguamente se acuñaba el término demencia senil, pero en la actualidad ese término está en desuso. Solo de manera muy esporádica se habla de demencia senil, que es un término muy mal utilizado. Dentro de las demencias, la más común es la demencia de tipo Alzheimer. Es la demencia preponderante en la población, no solo ecuatoriana, sino a nivel mundial. También tenemos otro tipo de demencias, como son aquellas que están asociadas a cuerpos de Levy, a la demencia frontotemporal y a una que se junta con la enfermedad de Parkinson, que es el complejo demencia, parkinsonismo o demencia enfermedad de Parkinson. En mi experiencia, de los pacientes que han llegado acá a consulta con deterioro cognitivo, de los cuales se ha realizado un abordaje extenso para conocer el tipo de demencia, pues, o síndrome demencial, el 80% son demencia de tipo Alzheimer, o tal vez hasta el 90%, siendo el 10% aquellos que tienen relación con demencia frontotemporal y demencia con cuerpos de Levy. Principalmente la edad y el sexo juegan un papel preponderante, ¿no? Pacientes mayores tienen más riesgo de presentar este tipo de deterioro cognitivo o demencia tipo Alzheimer. El sexo femenino también tiene un porcentaje un poco relativamente mayor al sexo masculino en la presentación o la incidencia de este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Otros factores como diabetes, presión alta, dislipidemia juegan un papel relativamente preponderante en la enfermedad, pero lamentablemente no hay un factor de riesgo específico para este tipo de demencias, ¿no? Se cree que la poca escolaridad podía tener una relación con el tipo de demencias, pero también esto fue hace muchos años también categóricamente descartado. Tóxicos, sustancias, el abuso de drogas también tienen un tipo de relación con el deterioro cognitivo, sobre todo cuando son utilizados de manera muy crónica y en dosis tóxicas, pero ningún factor de riesgo es completamente directo con el Alzheimer, ¿no? Todos son factores que pueden aparecer de manera subjetiva o a veces en ocasiones pues, pueden estar ausentes y aún así el paciente presentar este tipo de patologías. Algunas sustancias tóxicas como el mercurio, el benceno, el plomo, el arsénico también son muy neurotóxicos, ¿no? Son sustancias que ingresan al cerebro central y producen mucho daño, si bien producen también deterioro cognitivo, no de tipo Alzheimer, ¿no? Sino una demencia o un síndrome demencial asociado a toxicidad por este tipo de sustancias. Otra de las síntomas que producen este tipo de tóxicos son alteraciones cerebelosas, principalmente neuropatías, y en ocasiones puede provocar ceguera, ¿no? Ceguera provocada por la toxicidad de este tipo de sustancias. Convulsiones también se pueden producir, meningitis de tipo aséptica, cefalea, son datos neurológicos asociados a este tipo de toxicidad, pero no hay una relación clara entre el uso del mercurio y demencia tipo Alzheimer. Las prótesis de mercurio se dejaron utilizar hace mucho tiempo atrás, ¿no? Es muy difícil encontrar un paciente que tiene prótesis dentales de este tipo de material tóxico. Nunca he tenido de un paciente durante mi especialización y tampoco durante mi experiencia aquí en la ciudad de este tipo de prótesis o de incrustación dentaria con algún tipo de demencia o toxicidad neurológica. Algunas sustancias o tóxicos tienen relación con la aparición de datos de tipo demenciales, ¿no? Que pueden corroborar como un síntoma de un síndrome demencial, no bien como una enfermedad de Alzheimer como tal, pero sí como una demencia asociada a tóxicos. El mercurio es uno de los tóxicos más importantes en los cuales pues, puede haber este tipo de síntomas neuropsiquiátricos principalmente. El plomo también es otro de las sustancias que tiene mucha relación con la aparición de síntomas neurológicos, tanto psiquiátricos como no psiquiátricos. La diabetes mellitus tipo 2, principalmente aquella que se encuentra completamente descontrolada o no tiene un control específico, sí tiene una relación con el deterioro cognitivo en pacientes adultos mayores, ¿no? Hay que tener en cuenta que pues, al fin y al cabo
puede existir microangiopatía asociada al mal cuidado de la diabetes, ¿no? Infartos cerebrales, isquemias transitorias, que pueden provocar que el paciente presente deterioro cognitivo. Si este deterioro cognitivo se transforma en Alzheimer, es relativamente raro porque el sustrato fisiopatológico de las enfermedades son diferentes, pero puede existir otro tipo de demencias, ¿no? Como el tipo vascular, la cual se presenta en pacientes con microinfartos y un deterioro cognitivo mal controlado y una diabetes mal controlada. El tabaquismo tiene, y también otras drogas ilícitas, ¿no? Tienen relación también con un tipo de demencias, ¿no? O deterioro cognitivo, principalmente etiología vascular. Al fin y al cabo, pues las sustancias del tabaco pueden provocar alteraciones vasculares que pueden decantar en microinfartos a nivel cerebral, lo cual puede también decantar, como les había dicho, en un deterioro cognitivo. Si el tabaco tiene relación con el Alzheimer, también hay algunos artículos que demuestran que sí puede haber una relación, ¿no? Que el factor de riesgo aumenta, pero no están relacionadas directamente con el tipo de enfermedad. Algunas malnutriciones, sobre todo crónicas, ¿no? Del paciente adulto mayor, que es un paciente que relativamente tiene astenia y come menos, tienen relación con el empeoramiento de los síntomas cognitivos, ¿no? Y pueden comenzar a aparecer datos neuropsiquiátricos como desorientación, inatención, delirio, muy fácilmente, ¿no? Entonces, una mala alimentación, una alimentación la cual no está balanceada en pacientes con deterioro cognitivo, puede llevar a empeorar el caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pacientes con demencias de todo tipo de Alzheimer, que es la que, como digo, es más frecuente, con el tiempo también dejan de comer, se dejan de alimentar de manera balanceada. Entonces los familiares toman la batuta, ¿no? Entonces, como he dicho hace un momento atrás, si el factor económico no tiene una buena red de apoyo económica, lamentablemente ese paciente va a fallecer también asténico, caquéctico, que ahí existen casos, ¿no? Mientras que un paciente el cual presente una buena alimentación durante su enfermedad, a sobrellevar la misma, controlar diabetes, controlar la presión alta, va a tener relativamente una mejor evolución de la enfermedad y no va a ser tan tórpida y cruenta con él. Principalmente el factor, creo que más directo en el tipo de demencia, tipo Alzheimer, ¿no? O cualquier tipo de demencia es la edad, ¿no? Aquel que presenta deterioro cognitivo principalmente, ¿no? Y que puede llegar a ser demencia si cumple los criterios clínicos para este tipo de patologías. Realmente no hay un factor de riesgo muy preponderante, como digo, directo en la aparición de los síntomas tanto neuropsiquiátricos y luego demenciales, ¿no? Pero la edad, tal vez el sexo tiene relación con el tipo de Alzheimer. Otra de las patologías que pueden asociarse a este tipo son las familiares, ¿no? La demencia de Alzheimer tipo familiar. Afortunadamente este tipo de enfermedades son recurridas solo a un grupo de familias muy específicas, ¿no? Y en algunas partes del mundo. Lo más cercano a nosotros es aquí en Colombia, donde existen familias que tienen demencia de inicio muy temprano, ¿no? Los 20-30 años comienzan con síntomas neurológicos y fallecen muy rápidamente. Y prácticamente esos tipos de pacientes son todos estudiados de manera profunda y sus cerebros prácticamente sacados y guardados en un banco de cerebros para futuras investigaciones. La enfermedad de Alzheimer o las demencias son enfermedades neurológicas bastante cruentas. Pero antes de hablar de demencia debemos hablar un poco de deterioro cognitivo, el cual puede ser clasificado como menor o mayor. Y no es más que aquella clasificación en relación al tipo de deterioro que tiene el paciente y a cuántos dominios cognitivos tiene afectado este paciente, ya sea memoria, atención, juicio, abstracción, cálculo, gnosis, praxias, etc. Dentro de la enfermedad de Alzheimer se clasifica como un Alzheimer de inicio tardío o de inicio temprano, aquellos pacientes que tienen cierto grupo de edad. De inicio tardío, pues por lo general son de 60 años en adelante, mientras que temprano son de 40 años hacia atrás o menores a esto. Una de las patologías más frecuentes en el adulto mayor que tiene deterioro cognitivo es aquella que se acompaña con falla de la memoria. Aquellos pacientes que acuden a consulta neurológica con fallas de la memoria, fallas de atención y cambios psiquiátricos, luego de un abordaje neurológico, por lo general caen en el diagnóstico de deterioro cognitivo mayor y posteriormente se catalogan como Alzheimer.
Cuando uno aborda un paciente con demencia, un síndrome demencial, y quiere ponerle nombre, también existe otro tipo de estudios aparte de los de imagen, ¿no? Que son los estudios principalmente hechos en líquido cefalorraquídeo, donde se pide sustancias como la beta-amiloide, proteína tau, presenilina 1 y 2, que son moléculas las cuales se encuentran presentes en algunos pacientes con demencia, ¿no? En algunos artículos y varios autores también coinciden que este tipo de perfil de líquido cefalorraquídeo se debe hacer de manera continua a los pacientes con deterioro cognitivo para conocer el tipo de demencia, ¿no? Porque muy fácilmente son catalogados también como Alzheimer pacientes que ingresan en otro tipo de patología, ¿no? Como es el tipo de Levy, frontotemporal, vascular, y fácilmente son confundidos. El mapeo genético realmente no se debe realizar de manera continua, ¿no? Ni de manera generalizada en los pacientes, porque el Alzheimer por lo general es una patología idiopática, o sea, idiopática y esporádica, ¿no? Puede aparecer en cualquier familiar realmente. Creo que el cribaje del genes se debe hacer solo en pacientes los cuales tienen demencia de inicio muy temprano, ¿no? 30, 40 años con demencia, pues se debe hacer un cribaje a la familia, como existe por la demencia de tipo familiar. Pero en realidad las demencias, el gran porcentaje, ¿no? Son esporádicas y no se debe recurrir al tipo de cribaje. Si un paciente, y he visto aquí en la consulta, los familiares dicen, bueno, si mi papá tiene Alzheimer, mi mamá tiene Alzheimer, ¿yo tengo el riesgo de tener Alzheimer? Sí se incrementa el riesgo de tener Alzheimer, pero no es una sentencia que va a tenerlo durante su edad mayor o adulta mayor. Realmente esto es un factor de riesgo más familiar, el que su familiar tenga Alzheimer en este caso. Creo que hay una diferencia bastante importante en pacientes que se encuentran recluidos en casas de reposo, pacientes que se encuentran en casa y pacientes que acuden a centros de atención al adulto mayor. Por lo general, cuando un paciente ya presenta un síndrome demencial, una enfermedad de tipo Alzheimer, una demencia de tipo Alzheimer, y se encuentra recluido en una casa de reposo, estos pacientes tienden a empeorar más rápidamente, ¿no? Su evolución es mucho más tórpida, los síntomas son mucho más cruentos y los pacientes fallecen relativamente rápidos, ¿no? Y con muchas infecciones, con complicaciones propias de la enfermedad. Los pacientes que se encuentran en casa también tienen un problema muy importante, que se aíslan, ¿no? Los familiares dejan de hablar con ellos, los pacientes comienzan a perder la capacidad de comunicarse con ellos, dejan de hablar, entonces comienza a haber un problema familiar, ¿no? Porque el paciente progresivamente se convierte en una carga familiar, una carga social y económica para la familia, entonces es bastante difícil poder manejar. Muchas familias tratan de ayudar a los familiares con ejercicios cognitivos para tratar de evitar la progresión de la enfermedad, pero lamentablemente fácilmente se cansan, ¿no? Tienen un síndrome de cuidador en el cual el paciente, o el familiar, se cansa de cuidar al paciente y pierde rápidamente la paciencia con él. En cambio, pacientes que están en casa y que acuden a centros de adulto mayor donde realizan tipo de tareas ocupacionales, cognitivas, la evolución es menos cruenta, ¿no? Si bien la evolución sigue siendo progresiva, pero se hace mucho más lenta y mucho más llevadera, tanto para el paciente, para la familia y realmente para la sociedad. La familia juega un papel preponderante, ¿no? Es el papel más importante, ¿no? Creo que más importante que el propio paciente, porque requiere una terapia cognitiva también en los familiares para saber qué tipo de ejercicios cognitivos son los que el paciente requiere para que la enfermedad no sea tan cruenta, ¿no? Muchos pacientes también requieren tratamientos psicológicos para sobrellevar la enfermedad. Lamentablemente algunos familiares tienen mucho miedo a este tipo de enfermedades y comienzan a recluir al paciente en la casa, le limitan sus actividades, no les permiten hacer algunas cosas que al fin y al cabo traen consecuencias graves, como son prácticamente la limitación de la vida del paciente en todo sentido. Entonces creo que el tratamiento psicológico, tanto para el paciente como para la familia, y también el tratamiento paliativo o la medicina paliativa, juega un papel preponderante desde el inicio de los síntomas o desde el diagnóstico de la enfermedad. Médicamente, cuando el paciente acude a consulta, siempre acude con el término: doctor, me estoy olvidando de las cosas, o con fallas en la memoria reciente.
Luego de hacer una evaluación neurológica, de lo cual nos valemos con varias pruebas, ¿no? Principalmente tenemos dos, las cuales se utilizan de manera muy común y muy generalizada. La una es el Mini-Mental, la cual es una prueba fácil, aplicable, reproducible muy fácilmente para captar este tipo de pacientes. Y dos es el MoCA, que es una escala en que sirve para pacientes en cambio con una escolaridad un poco más elevada, ¿no? Pacientes que acabaron la primaria o la secundaria, en los cuales el Mini-Mental es muy fácil. Se utiliza el MoCA y comienzan ahí a aparecer los primeros datos de fallas en la memoria, fallas en la atención, en el cálculo, que son típicas de un síndrome de deterioro cognitivo, ¿no? Hay que tener en cuenta, y gracias por la pregunta, creo que lo importante del síndrome de deterioro cognitivo es que si el paciente tiene limitación en su vida para hacer algún tipo de actividad producido por los síntomas de memoria, de fallas del cálculo, de atención, pues ya confirma el diagnóstico de un síndrome demencial, ¿no? Y como había dicho hace minutos atrás, principalmente el más importante o más frecuente es el tipo Alzheimer. Los estudios de imagen dentro de las demencias son muy importantes, ¿no? Creo que la resonancia magnética tiene un papel preponderante principalmente en este tipo de enfermedades, ya que permite diagnosticar al menos el gran porcentaje de las mismas, ¿no? Pocos pacientes llegan a utilizar PET scan para ver el tipo de demencia que tienen o la gravedad de la demencia. El estudio de imagen creo que es lo más preponderante. Dentro del diagnóstico también clínico, aparte del diagnóstico neurológico, siempre se pide un perfil neuropsicológico, porque es importante saber el perfil del paciente, ¿no? Si tiene déficit de memoria o más déficit en la atención, si tiene más déficit en el cálculo, etc. Cuando uno aborda a un paciente con demencia, un síndrome demencial, y quiere ponerle nombre, también existe otro tipo de estudios aparte de los de imagen, ¿no? Que son los estudios principalmente hechos en líquido cefalorraquídeo, donde se pide sustancias como la beta-amiloide, proteína tau, presenilina 1 y 2, que son moléculas las cuales se encuentran presentes en algunos pacientes con demencia, ¿no? En algunos artículos y varios autores también coinciden que ese tipo de perfil de líquido cefalorraquídeo se debe hacer de manera continua en los pacientes con deterioro cognitivo para conocer el tipo de demencia, ¿no? Porque muy fácilmente son catalogados también como Alzheimer, pacientes que ingresan en otro tipo de patología, ¿no? Como es el de Lewy, frontotemporal, vascular, y fácilmente son confundidos.